Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y primer programa de Forjando la Nación por las pantallas del canal del Movimiento Social Patriota, que este programa también va a tener la particularidad de ser transmitido junto con el canal Reflexión Nacional, en una alianza que vamos a tener con otros canales que vamos a estar forjando, también para hacer más que nada una revisión de todo el acontecer nacional desde nuestra perspectiva del nacionalismo. Así que sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva sección que vamos a tener en estos dos canales que ya acabo de nombrar. Y vamos a partir rápidamente presentando a nuestros panelistas del primer capítulo de hoy. En este capítulo vamos a tener a Francisco Tudela, líder del Movimiento Social Patriota, que nos va a tener varias cosas que contar también ahí de las campañas que se van a llevar a cabo este año al final del programa. También tenemos al camarada Claudio Andrade, militante del Movimiento Social Patriota, experto en economía, y que también lo vamos a saludar y lo vamos a felicitar porque es columnista del medio de comunicación Sputnik. Si mal no recuerdo, que estamos así ahora haciendo con alianzas con ese medio periodístico. Y el último invitado es el que ya ha conocido también, dueño del canal, dueño de todos los programas que se dan en ese mismo canal también, que es Oscar Fuentes, en su canal Reflexión Nacional, el cual siempre nos entrega un matinal, un trabajo a media tarde, de noche, un late, una noche de películas, y que multifacético el canal ahí, pero todo para cómo se va a estar. Así que quiero saludarlos a todos ustedes, chicos. Primero voy a cederle un par de palabras para que saluden a la audiencia también, Francisco. Gracias, Matías. Bueno, bienvenido, Claudio, Oscar. Venimos preparando este programa ya hace un mes aproximadamente, tomando en consideración el cambio de año, tomando en consideración reactivar esta plataforma que hemos dejado un poquito de lado por temas de reestructuración del movimiento, porque lo que es afuera es adentro. Por tanto, es importante definir que nosotros como movimiento nos hemos fortalecido en estructura, nos hemos fortalecido en lazos con otras agrupaciones y nada, pues, de ahí vamos a seguir explayándonos con todo lo que hay. Así que bienvenido al programa, bienvenido a esta instancia de conversación y quizá ahí de debate, no sé, ya vaya a salir por ahí alguna pelea. Análisis. Sí, Claudio. hace tiempo que no participaba en un programa. El programa anterior salió algunas veces bastante bien, pero el problema era que básicamente era como un comentario de noticias solamente. Entonces no tenía ese espacio de reflexión ni de debate, propiamente dicho. Tampoco tenía un programa como una parte que tuviera humor o chistes o cotidianidad. Ese es el tema, era un programa muy rígido. Entonces uno de los objetivos es dar a la audiencia un nuevo formato para que nos puedan seguir siguiendo en redes sociales, en YouTube y ese tipo de portales. Así es, un nuevo formato. Y bueno, Oscar, yo no sé si es tu primera vez también que estás en el Movimiento Social Patriota, o sea, en el canal del Movimiento Social Patriota. Hola Matías, Francisco, Claudio, ¿cómo están? No es la primera vez, he participado bastante en diferentes programas, me han invitado, hemos analizado elecciones, así que siempre disponible para participar con usted y bueno, y esta oportunidad que estamos trabajando con un canal que yo no conozco mucho, que es Reflexión Nacional, en el cual ya está saturado mi persona, donde ya son tantos programas en la mañana, tarde, noche, bueno, entonces, puta, ahora nuevamente me tienen acá, pero en el programa del MSP, en el canal Reflexión Nacional, como siempre dije, lo hablé con Tudela y lo hablaba con varios otros, el canal Reflexión Nacional nace como un espacio para reunir al nicho, como le llamo yo, y esta es una de las tantas trincheras del nicho. El MSP es una trinchera muy importante dentro del nicho, así que qué bueno que el MSP tenga un programa en este canal que he creado y que busca, insisto, aglutinar fuerza y generar cohesión y forjar nación. Así que aquí estamos nuevamente, este humilde servidor, en, en las pantallas de Reflexión Nacional y también en MSP. Sí, pues así que chiquillos, motívense porque generalmente ya la invitación siempre ha estado hecha a que participen de cualquiera de los canales. Yo también lo hago. Generalmente que participen, que manden videos y cosas así que la invitación ya está hecha. Francisco, cuéntame. Bueno, mencionar antes de irnos con
con lo que es la contingencia, la noticia y toda la locura que tenemos en el país. Deme Un segundo. listo. Eso lo pueden cortar. Antes de seguir con las noticias del país, me gustaría detener un poquito en el nombre que hemos elegido para nuestro programa, ¿ya? A ver, como hemos hablado, bueno, o ha hablado largamente y latamente Oscar, para la gente que no tiene mucho tiempo de lectura, no ha tenido mucho tiempo de meterse en las profundidades filosóficas o navegar en estas aguas más o menos turbulentas, donde no está muy clara la línea de estudio, pero sí se está organizando. Tomar en consideración cuál es la base de esto. Y me gustaría que Oscar nos pudiera también sintetizar el concepto. Yo sé que en los programas de él lo ha hablado muy extensamente, pero el concepto para nosotros, para mí personalmente, también es muy importante. Bueno, hemos hablado también respecto a la herencia europea y respecto a la posición de un herrero, a la posición social que tiene un herrero. No es cualquier situación en la que se encuentra un herrero, ya que viene de estratos sociales bajos, pero trabaja para la nobleza, trabaja con su expertise artística, con su expertise de ingenieril, porque esa cuestión es puro ingenio, el tema de la forja, y esto se junta con la nación, ¿ya? Hemos hablado también de que Chile es un país que se va armando en base a trabajo duro, se va armando en base a batallas, en base a momentos de complejidad, en base a una tierra, a un lugar telúrico, a una costa llena de tsunamis durante toda la historia, volcanes, desierto árido y un invierno altiplánico, imagínense la zona norte, que son terribles. A mí personalmente me ha tocado estar en todas las instancias naturales, he visto de todo, gracias al destino, diría yo, no sé. Pero sin irme más a la profunda, me gustaría respecto a quién acuña y por qué en conjunto, bueno, que esto yo se lo comenté a Oscar antes de que empezáramos con el programa, cómo nace esta frase, forjando nación, y por qué también nosotros la tomamos, tomando como referencia nuestra ideología, nuestra doctrina, y lo que hemos escrito en la revista, lo que está señalado en los libros de Carlos Videla, y por qué nosotros como MCP y en conjunto como el parte del nicho, como dice Oscar, hemos considerado que para mí, al menos personalmente, es el mejor título que podría tener un programa, que nosotros necesitamos también ir forjando una cultura, ir forjando una forma de ver el mundo a nuestros ojos. Nosotros somos el herrero, Chile es el corvo, es el cuchillo, es la espada que tenemos que forjar. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No todo el mundo tampoco tiene ni las agallas ni la valentía de querer hacerlo. Y también estableciendo que no es crear, es forjar, Sí. que ahí también hay una gran diferencia. Así que si Oscar nos puede ahí ¿algo que agregar, Claudio? Hay que mencionar que el tema de forjar la definición es acción brusca que tiende a torcer o modificar las dimensiones o la forma de un material. Entonces se forja una espada, un escudo, un yelmo a golpe limpio de martillo contra el yunque. Entonces Chile permanentemente a lo largo de su historia ha sido forjado de esa forma. Hemos sido forjados a través de desastres naturales, de batallas, de golpes de Estado, de guerras civiles. Y finalmente hemos llegado a un punto en el cual se está perdiendo eso. Estamos en lo que se llama la anomía.
La anomía es la falta de cambios, como que la modernidad nos ha privado de los cambios bruscos que podrían reencauzar la nación hacia un destino distinto. Básicamente todo se ha diluido en la modernidad que representa la vía moderna, el internet, las conexiones, las vías aceleradas de la ciudad, en contraposición al campo. Esto me recuerda a un libro que es de un escritor descendiente de polacos, se llama Forja de Hombre, y narra la historia de un campesino que es huérfano de padre y él es leñador. Y en el libro habla cómo él, a través del el simple hecho de cortar árboles, leñarlos y conseguir la leña, se hizo hombre. Pasó de la adolescencia a la adultez, probó siendo boxeador, al final consiguió una tierra y se fue de la hacienda a vivir con su mamá a otra ciudad. Entonces, en el fondo, cuando nosotros hacemos el acto de decir, vamos a crear un programa llamado Forjando la Nación, estamos forjando una manera de entender el país que otras personas no han podido ver, porque todas las personas que quieren de la televisión que hablan de yo quiero ser ciudadano del mundo, oye, cómo es la vida en Nueva York, cómo es la vida en California, yo conozco Europa, pero no se han parado a pensar que aquí lo tenemos prácticamente todo. Tenemos desierto, montaña, glaciares, la Antártica, tenemos una isla en plena Polinesia, y no se han dado el tiempo de siquiera pensar que se puede forjar una nación a partir de lo que ya tenemos. Si la modernidad nos ha hecho creer que lo deseable es copiarlo de afuera, que es deseable adoptar los modos de vida de la gente que vive en el hemisferio norte. Eso es Así es. lo que pienso respecto al nombre. Oscar. Bueno, gracias por el pase. Bueno, en este momento yo me voy a poner a hablar 4 horas. No, en realidad eso es mi canal personal. Pero, Parece Sí, meme, es pero Oscar. no, pero hay que decir que en mi canal personal eran los live de 4 horas, ahora estamos en Reflexión Nacional en 1 hora y media, en mi canal ya están en 2, o sea, cuidado, se ha depurado. Ha ha- mejorado ha- la habilidad ha habido, comunicacional. ha habido un progreso, o sea, Claro. progresismo, seguimos, diría. Bueno, Forjando Nación. Bueno, esa frase surge de un libro de Mario Góngora, ensayo sobre la noción de Estado en Chile, donde de alguna manera en ese ensayo Mario Góngora hace un resumen del siglo XX, siglo XIX, siglo XX y la conclusión que llega en ese análisis de la historia de Chile es un ensayo, no es una monografía. Él llega a la conclusión de que el Estado cumplió la noción de Estado, es muy importante en Chile porque el Estado fue el que forjó nación. ¿Qué significa eso? Que tomó algo, un elemento humano, un elemento físico y un destino común, y mezcló todo esto y le dio dando forma a algo previo, no creó ex nihilo, no creó de la nada, creó forja, da forma, y como bien decía Claudio, esa forja de repente es ruda. Entonces, pero lo característico de lo que plantea Mario Góngora es que es el Estado el que forja nación entre el siglo XIX y el siglo XX. No está diciendo si eso es bueno o malo, solamente está constatando una realidad. El Estado, por medio de la formación del Estado republicano después de la Constitución de 1833, Diego Portales, la República Conservadora, los liberales, la Revolución de 1881, la crisis del centenario, después la República de la Constitución del 25, hasta el 73, donde pasa algo, donde cambia la perspectiva del rol del Estado, y el Estado que había cumplido un rol de mediador del conflicto social, donde siempre en la sociedad hay diferentes grupos, hay conflictos, algunos dicen que hay lucha de clase, otros dicen que no son lucha de clase, sino que son estamentos, bueno, una teoría o grupo de interés de lo mismo, pero ya hay un conflicto en las sociedades y el Estado cumple un rol mediador. ¿Por qué? Porque es el que vela por el destino común, vela por el bien común y algo mucho más superior, que sería esto que es la unidad de existencia histórica. Como decía Spengler, Estado es la fisonomía de una unidad de existencia histórica. ¿Y qué es esa unidad de existencia histórica? La nación. Entonces, ¿qué pasa? Que el artículo 73 en adelante cambió mucho el país, y por decisiones políticas, o sea, decisiones de poder,
por un grupo de amigos que venían de Chicago, que lo pasaban muy bien en Chicago. Pueden ver el documental de los Chicago Boys, ahí lo pasaban súper bien, y llegaron con ideas muy innovadoras, que seguían a un personaje llamado Milton Friedman, que también tenía ideas bastante peculiares, y implementan un modelo económico apoyado por un otro personaje llamado Jaime Guzmán, chilensis, muy cercano al mundo conservador católico, con un gremialismo, y hacen lo que es esta revolución, que todos querían una revolución. La aprobaron marxista, la aprobaron de diferentes formas, la aprobaron o el desarrollismo, el marxismo, y terminamos con la revolución neoliberal, y que por 40 años es lo que nosotros vivimos en la actualidad. Ese es el modelo económico y social que vivimos en la actualidad, que no es solamente teclas económicas, sino que es una antropología, es una concepción de mundo en la cual la prioridad la tiene el individuo, ese individuo que deviene en mero consumidor y que termina siendo atomizado. Obviamente, un Estado, para ese modelo, no le interesa, ese modelo no le interesa que el Estado forje nación. No le Por interesa. De supuesto que no, hecho, porque en el fondo ahora se transforma que el Estado ya, mientras menos se meta, mientras menos se inmiscuya y pase a la mentira que todos sabemos que es el libre mercado, que al final y al cabo es una falsa emancipación que le presenta solamente a los consumidores. Entonces ya se perdería eso y por eso, bueno, estamos acá para intentar Ojo, volver a la idea de forjar. sí, el y ojo, Estado, el Estado no es el que tiene el monopolio de la forja. Solamente Mario Góngora plantea que históricamente, durante el siglo En XIX y el Chile, siglo XX, claro, fue el Estado, en Chile en específico, el que forjó nación. ¿Significa que el Estado debe seguir cumpliendo ese rol monopólico, o podemos forjar nación desde otras vías? Desde las mismas comunidades, desde los movimientos, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, como le quieran llamar. Bueno, ese es nuestro desafío del siglo XXI. Es decir, o Sí. vamos a pelear por el poder del Estado para que el Estado forje nación, o decir, ya sabéis que el Estado no es la vía para forjar nación y hay otras formas. Por ejemplo, este programa, este canal o estos canales este están movimiento, cumpliendo, sí, este movimiento, están cumpliendo el rol uh-huh, de forjar nación, solo que Mario Góngora constató que en el siglo XIX y XX fue el Estado el que forjó nación. Pero hay una forja, eso es lo importante, hay una forja. ¿Quién la lo hace? que Está en nosotros. a Eh, contar de 1975 se adoptó la tesis del Estado mínimo, que el Estado tenía que proveer los servicios mínimos necesarios para que la población pudiese trabajar en el sector privado, y que cuando hubiese un fallo de mercado demasiado grave o bien las empresas no pudiesen proveer de un servicio a un precio accesible para la población, el Estado tenía que subsidiar. Y lo que se discutió en el proceso constituyente pasado, el que fue descartado, era precisamente terminar con el rol del Estado subsidiario, que era una sí, buena idea dentro de todo lo malo que tenía la constitución que rechazaron. Terminar con el Estado subsidiario era bastante bueno porque previo al año 75 el Estado era promotor del desarrollo económico y era también promotor del desarrollo industrial del país. Y eso fue una política estatal que empezó con los gobiernos radicales y continuó hasta la época de Allende, incluso. sí. Así sí, que, bueno, bueno, chiquillos, ya llevamos algo más que agregar. claro, Estamos hablando sí, porque ya estamos 16 minutos después hablando vamos a del tomar nombre. porque viene con el tema, con el otro tema que vamos a tocar. Exactamente, Así que dale nomás. porque vamos con el primer tema de contingencia, ya que estábamos hablando acá del Estado y de lo que forja nación, y en este caso los que deconstruyen la nación, porque ¿para qué vamos a estar hablando? O sea, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo primero que vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la acusación constitucional que tuvo lugar esta semana en votación. Ya llevan meses el Partido Republicano, que debe ser uno de los partidos más reaccionarios y sin sustento ideológico que ha tenido el último tiempo este país. Y ahí podemos ver las dos caras de la moneda. En el fondo, en una están los del republicano tirando su acusación constitucional y en el otro está el acusado, que sería el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Entonces, todos sabemos ahora que ya fue rechazada la acusación constitucional por un estrecho margen de votación, bastante pequeño, pero quiero saber también la opinión que tienen ustedes al respecto sobre todo el proceso. Es decir, acá se dijeron dos cosas. Se dijeron que eh, el ministro Jackson no había cumplido las expectativas, cosa que a mí me parece bastante extraño hacer una acusación constitucional porque no cumplió las expectativas que tus adversarios políticos era lo que querían de ti. Eso es bastante ambiguo. Que había dejado su cargo, en el fondo abandono de deberes, etcétera.
Y bueno, y también sabemos toda la historia detrás que tiene el Partido Republicano de solamente querer golpear, golpear y dar aletazos de ahogado nomás para ver si es que alguna cosa le sale. Entonces, me gustaría saberla, en el fondo, cómo ustedes vieron todo este proceso que terminó con una votación como la que vimos los días pasados. Francisco, ¿quieres partir? Sí, pero no me quiero extender mucho, así que básicamente tengo que ir conteo de 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones. Esta cuestión nos habla de una polarización que cada vez se radicaliza más. Si volvemos, por ejemplo, a lo que estamos conversando respecto a la Forja de Nación, y le vamos a dar muchas vueltas a este asunto, y lo que tú me comentabas, Matías, respecto al abandono de deberes de Jackson, respecto a sus funciones en su cargo. Imagínense, tenemos un ejército que necesita 10.000 espadas, y viene el guerrero y le hace 100 espadas, y el combate viene encima, y los guerreros van a pelear con 100 espadas nomás. Y el abandono de deberes del forjador de nación se refleja en el campo de batalla, en que la gente, en que los soldados, en que el ejército no está armado correctamente. Yo considero que la acusación constitucional sí era al lugar, sí tenía su fundamento válido. Y comentando igual respecto a la deconstrucción que comentas tú, cualquier tipo que está hoy día en el gobierno, cualquier tipo que está ejecutando acciones de política formal de parte del gobierno, son abiertamente agentes de la deconstrucción, ¿ya? Sea de izquierda o de derecha. Sabiendo bien diferenciar entre el destruction, ¿ya? Destruction y deconstrucción, lo que ha hablado también Oscar en su canal. Pero, sin irme tanto en la onda filosófica y asumiendo la contingencia, Chile está en un proceso de decadencia radical. Chile está en un proceso de pérdida de identidad, de pérdida de valores, de pérdida de seguridad en general, donde el Estado sí tiene que ser garante del momento de vida de la gente, de que la gente sí pueda desarrollarse. No andar con miedo, que vaya a ir a la playa y te van a soltar, te van a robar el auto, te van a matar. Y si el Estado abandona sus deberes, hay que atacarlo de todos los medios, o sea, el Estado, perdón, el gobierno, abandona sus deberes, hay que atacarlo por todos los medios que formalmente tengamos al alcance. ¿Ya? Sabemos bien quién articuló esta acusación constitucional, pero fuera de eso, de la contingencia, aquí hay que hacer un reset de gobierno. Hay que sacar a toda la gente que está podrida, a toda la gente que va en contra de las tradiciones chilenas, a toda la gente que está en contra del bienestar de la nación. Y con eso le doy el pase a Óscar o a Claudio, ahí ustedes lo definen. Pero no me quiero ir a andar mucho en la chimuchina de la política, de que tal político dijo esto, tal político dijo lo otro. Para mí están todos podridos y hay que sacarlos a todos de una vez. El problema principal de la acusación constitucional del Partido Republicano es que no contaban con un apoyo transversal de la derecha y habían varias personas de derecha que estaban dispuestas a pactar con el gobierno para salvar a Jackson, a cambio de salvar al alcalde de Torrealba, que está involucrado en un caso de corrupción masiva en la municipalidad de Vitacura. Entonces, de partida estaba mal planificado porque ellos sabían que no contaban con los votos y lo sabían al menos unos días antes. De hecho, cuando fue la votación, estaba este tal Jamones Kaiser y estaba hablándole este otro diputado republicano y el Jamones Kaiser dice, oye, hay que hacer tiempo, no, si me voy a la mierda. Literal salió en televisión esa escena. Estaban haciendo tiempo para ver si las personas que no fueron a votar se conectaban o acudían a votar la acusación constitucional. Porque Quería hacer un naranjazo. Sí, exactamente. Fue comparado con el episodio en el cual estaban para votar el 10%, el diputado Naranjo se puso a hablar como 3 horas seguidas para que llegaran los que faltaban.
fue una cosa, realmente un espectáculo vergonzoso de la política chilena. Una Es cosa que así ya, como, ya van una sumando todo cosa ese tipo de cosas. dantesca. Entonces, tanto la derecha como la izquierda están completamente podridas, aunque hayan elementos en el republicano que no están tan mal encaminados. Pero el problema Bueno, del Partido Republicano, del ujú, nombre republicano, es que ellos no pretenden restaurar la República de 1925. Lo que quieren ellos es salvar la República neoliberal. Ellos son de la idea de que con un poco más de orden y seguridad se podría extender la duración del neoliberalismo al menos un par de décadas más. Entonces, súper republicanos, porque realmente la república decayó con el neoliberalismo, decayó en todos sentidos, tanto a nivel poblacional como moral, social, incluso demográfica. Salió la estadística hace un par de días atrás de cuánto era el crecimiento poblacional en Chile en diciembre y noviembre. Está disminuyendo la población. Es una cosa catastrófica, realmente. bueno, se viene el reemplazo. Pero justo como lo que tú decías, Claudio, que también esto de el dimes y diretes, que también hacía mención Tudela, que va en el tema del mismo show, el mismo show de Naranjo, el mismo show de que todas las acusaciones constitucionales que nosotros tenemos, siempre hay unos que dicen, no, pero es que esto es una acusación política, y dependiendo de cada lado, siempre cuando ellos lo tiraron contra Piñera, ¿qué fue lo que ocurrió? Decían que en el fondo era una acusación que tenía todas sus cuestiones, y los que apoyaban a Piñera decían, no, que era política. Y después ellos se reían y decían, pero es que todas las acusaciones son políticas. Y ahora cuando ocurre lo contrario, ellos empiezan a decir, no, pero es que esto es una acusación política. Y el juego de la izquierda y la derecha, así como el gato y el ratón, siempre todos empezando a pelear y nunca pensando en el bienestar de la nación. Ahora, para agregar también una pregunta para darle el pase a Oscar, es también si él piensa, aparte de lo que vio en todo este proceso que hicieron los republicanos que se vieron, que perdieron, eh, ¿crees tú que el gobierno actual, porque independiente si no nos guste o nos guste el gobierno que está ahora gobernando, válgame la redundancia, es el que está? Entonces, ¿se podría decir que salió jugando el gobierno o salió debilitado porque sabe que ahora, como decía Tudela, la mitad del Congreso igual te puede jugar un gallito a un ministro? Es decir, ¿cómo se ve ahora el gobierno de aquí para adelante y cómo puede jugar esas cartas también? Oscar. Bueno, esta cuestión, yo tengo una pésima opinión sobre los republicanos. O sea, de republicano no tienen nada. O sea, yo les digo los irrepublicanos. Esos personajes, ese partido, en realidad juega su carta, está jugando sus cartas, está jugando su propio juego. No, no le interesa la nación, no le interesa la política, no le interesa la república. Solamente le interesa, son un grupo de interés, ¿ya? Un grupo de interés. Como grupo de interés actúa de manera solitaria y está cumpliendo el mismo rol que el Frente Amplio cuando estaba Piñera, al revés. Yo, el 10 de abril de 2021, cuando estaba el tema del proceso constitucional, yo le escribía en Twitter al partido, citaba al Partido Republicano, le decía, para el Partido Republicano todo vale, ya han pregonado moral criticando a todo el mundo. Son el Frente Amplio de la derecha, ideologizados y moralizantes. Ideologizados porque están cegados en una concepción liberal conservadora del mundo, que es la fusión Chicago gremialista, lo que llamamos neoliberalismo, el chilensis, y moralizantes porque andan predicando con la cruz y no sé qué otras cosas más en todo orden de cosas, en todos los planos. Perdón que se me salga algún epíteto. Pero estos personajes hacen esta jugada, porque es de alguna manera es política, sí es política, pero lo que queda en la ciudadanía queda que como una mala política, porque no se está preocupando de los problemas contingentes de la vida fáctica de los chilenos, que es delincuencia, inmigración, están tirando la pelota al córner y lo que hacen esto es, de alguna manera, desprestigiar la política con mayúscula, porque la política con mayúscula nosotros le llamamos a este nicho metapolítica, no es este chanterío que se hace con una acusación constitucional ordinaria. No. Esto es, esto es política con minúscula y con Arial 5. Y, sí, ordinario, sí, y tachado, sí, y impreso con una calidad horrible. Entonces, nuevamente, ¿qué mensaje mandan estos canallas? El mensaje que mandan es que, ¿vieron? Esto es la política.
Esta es la cochina política. Mira, el gobierno ahora defendiendo a este pelado y este pelado nos caía mal y nosotros votamos y se perdieron no sé cuántas horas y días de legislación de que podría estar discutiéndose los problemas contingentes de qué va a pasar con la comuna de Higuera, ahora que se rechazó el proyecto Dominga y la señora de Higuera dice, se rechazó el proyecto, ok, bueno, los ecologistas ganaron, perfecto, pero nosotros no tenemos agua. No tenemos agua, señores, no tenemos agua. Mientras los ecologistas se están lavando, que están duchando y están comiendo con agua potable, nosotros no tenemos agua. Ya, ok, no hay minera, perfecto, no hay drama, pero ¿cómo nos soluciona? ¿Cómo pasamos nuestro día a día? Y el Partido Republicano, sabiendo esas cosas, va a seguir jugando estas cartas que hacen chacrear la política, porque a ellos jamás les ha gustado la política, porque la política para el Partido Republicano es de salón, es para algunos, es para los que tienen el poder. Cuando se mete la chusma a participar de la política, ellos dicen, ellos chacrean intencionalmente la política. Con el señor Kaiser, con el señor Mesa, con el señor Gonzalo La Carrera, chacrean la política. Y lo mismo hizo el Frente Amplio al revés, cuando era Piñera. Estos mismos personajes que están en la imagen chacrearon la política, tirando cohesiones constitucionales, acorralando al gobierno. Entonces pasamos de un péndulo de que chacrea la política y la deja a nivel de, como decía yo, con un nombre chiquitito, ordinario, y no la metapolítica, que es la gran política que nosotros deberíamos desarrollar para impulsar y forjar nación, como dice este programa. Nos encontramos con que estos tipos, uno tiene que preguntarse por qué se desgastan en tirar una constitución constitucional que saben que le van a perder. ¿Por qué? ¿Porque son tontos? ¿Porque no saben sumar? No, porque ellos quieren chacrear la política, quieren acorralar al gobierno, quieren que el gobierno no haga nada. Yo no estoy defendiendo el gobierno, pero lo mismo estos personajes, que son los que están en el gobierno ahora, hicieron lo mismo, pero al revés. Entonces tenemos dos polos de dos grupos, que es el Apruebo de Dignidad, y por otro lado, los irrepublicanos, que son espejos, chacreando la política, hastiando la política, porque lo que quieren es hastiar la política para que la gente se despolitice, para que yo diga, ¿sabes qué? No, apaga la tele, no quiero saber más de esta cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la gente se despolitiza y se olvida de la política con mayúscula, de la política como política de Estado, de la metapolítica? ¿Qué pasa con la persona que ha hasteado de este chabacanerío? Dice, bueno, mis problemas ya no los va a solucionar el Estado, tampoco los políticos, soluciona el tampoco mercado. la política, el mercado. ¿Y quién está en el mercado paralelamente? Los narcos, pues, weón, los patos malos, los que allá voy a ir a buscar solución a mis problemas, pues, weón. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a sacar la mugre si todo sigue igual? Hecho, Me hago narco. Entonces, ¿qué pasa? Que el chacrear la política termina al fin y al cabo, como yo por ahí en un live decía, la nación es conciencia política. Y si yo chacreo la política, chacreamos la conciencia de la nación. Y por tanto está siendo totalmente antinacional. Y por eso hay que marcar muy bien el punto. Uno es la chabacanería política de estas cuestiones constitucionales, que van a seguir, que el Partido Republicano va a seguir, aunque sabe que las pierda, pero tira la pelota al córner, para chacrear, hacer lo mismo que hizo el Frente Amplio con Piñera. Pero eso no es la política, señores. Separemos, esto es porquería. Y creo que este movimiento y el nicho en general busca hacer metapolítica, busca hacer política con mayúscula y negrita, Arial 50, huevón, puta, de esa política. No esta porquería. Esto, amigos, no es política. Así que no se despoliticen, porque lo que buscan ellos es que nosotros nos aburramos de la política, cerremos el canal y hablemos de cualquier wea. ¿Por qué? Porque nos quieren despolitizados. Si eso es lo que decía Jaime Guzmán. Nos quieren viendo Netflix y haciendo cualquier estupidez, y que nos muestran que la política es una porquería. Entonces, no quiero hacer político, no se metan en política, si ahí se pierde el tiempo. Eso es lo que buscan, que nos aburramos. No nos aburramos, porque este es un espejo del Frente Amplio con los irrepublicanos. Esto es, de alguna manera, una imagen de mundo, no es el mundo real. La meta política es entrega total por la comunidad nacional. Sí, exacto. Quería agregar algo. Ambos polos son igual de liberales. Eso no hay ninguna discusión. Porque los dos se encuentran en la misma fiesta, los dos consumen los mismos tipos de drogas, que sabemos que nuestro despreciable presidente tiene sus adicciones bien enraizadas y todo su séquito de Belafontanes. Quiero contar una anécdota. Con el tema del Comité de Vivienda, a nosotros nos invitaron a participar de un ciclo de charlas que realizaba Serviu y otras asociaciones del Estado, del gobierno, y era increíble
que una charla de 1 hora y media eran 45 minutos, 1 hora de discurso ideológico y 30 minutos de acción técnica para lo que nosotros buscábamos. Y ahí había gente de todo Chile. Habían, no sé, 200 personas escuchando la conferencia, donde obviamente las opiniones las filtraban por un tema práctico, pero era una pérdida de tiempo increíble. Yo participé de las primeras 2 y a la tercera me metí, tuve 10 minutos, chao, dije, no soporto esto. No soporto. Y lo que dice Oscar es cierto. Estos tipos agotan a la gente para que desprecie la política, para que desprecie lo político, que finalmente es la esencia del ser humano, ser político. Es la esencia de definir, tomar decisiones, evaluar situaciones, tomar alternativas distintas, difíciles en la vida cotidiana. Pero la meta política se la dejan a ellos, a los traidores, se la dejan a los vendepatrias, se la dejan a los ladrones. Como dice Oscar, la vida después de la gente comienza a ser controlada por los grupos narcos, por los grupos delincuentes, por los maras, por el tren de no sé cómo se llamaba, ya se me olvidó, el tren de Aragua, o por cualquier grupo delictual que esté de moda. Pero en realidad la gente de bien no está tomando las riendas de su vida, las riendas de su barrio, las riendas de su comunidad, de su comuna, de su ciudad y de su país, y de forjar una nación. Porque tú cuando habláis con alguien y decís, oye, ¿cuál es el sentido histórico de nuestra patria? ¿Cuál es el sentido histórico de tu familia para con la patria? Y no entienden, no le hayan lógica. Y uno no puede enjuiciarlo si lo han acorralado permanentemente para que decida por sí mismo y para él mismo, para nadie más. No ven al vecino, no saben si al vecino le falta algo, no tienen idea de la vida en comunidad. Y sí, les aterra participar de instancias comunitarias. Y la verdad es que... ¿Cuál es tu término, Claudio? Sí. Cuando tú tienes hoy día una generación que pasó 2 años de su niñez, de su adolescencia, encerrado, en pandemia, con todo el aparataje que había armado, con o sin razón, no voy a entrar en ese juego, y además tienes las generaciones anteriores total y completamente despolitizadas, tenía el escenario perfecto para hacer lo que queráis en este tubo de ensayo que es Chile, donde lo han dicho abiertamente, donde hoy día ya no es un mito, no es una locura de la gente que habla tonteras, como nos acusan de repente. No, si son unos fachos locos, no. Eso ya está comprobado y lo han dicho abiertamente, entonces no tienen cómo negarlo. El asunto es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nación, de forjar nación, de estar con la gente, de hacer la diferencia. Y no hacer la diferencia en decir, no, hablar más fuerte, o hablar más seguido, o hablar más de corrido. No, es hacer la pega. Es salir a la calle y hacer la pega que se necesita hacer, nada más. Y es lo que yo les comentaba al final de la transmisión de la entrega de los certificados de vivienda. Chiquillos, la patria, la nación está ahí, en la gente, no detrás de un computador, no detrás de Netflix, no detrás de una Play o detrás de un libro. Un libro te entrega mucha información, pero es algo que es una herramienta para poder llegar a otros medios, pero no es el fin. El fin es la comunidad, es el pueblo, es el destino histórico de esta nación. Y nosotros tenemos que tener la claridad y la voluntad de querer hacer la pega. Si usted no quiere hacer la pega, no es parte del nicho. Si usted quiere que todos lleguen y le hagan todas las cosas y que armen todo el cuento, no. Usted se levanta, compadre, sale a la calle, hace propaganda, no sé, junta plata, le deposita a los camaradas que van a salir, le deposita plata a la gente que necesita ayuda, a un camarada que esté mal, se mete en la junta de vecinos, se mete en un comité de seguridad, en un comité de vivienda, en lo que sea, en un centro de alumnos, en un centro de apoderados, en un centro de deporte, y usted ahí va forjando nación realmente. Usted es artífice de esa forja de nación, es artífice de ese cambio. Porque muchas veces piensan, no, es que yo me voy al campo y me voy a vivir solo
y vivo como un anarquista en una cueva. Chuta, que sería lindo, güey, sería fácil, po. Hay una canción de Mara Ross, yo sé que Claudio la conoce, y que habla de que es traidor el que cede, que sería bonito vivir a la orilla de la playa, que sería bonito sentir la brisa del mar todos los días, pero ¿cuál es el sentimiento que tenéis de no haber cumplido tu deber, con la conciencia que uno va forjando también con el tiempo? Entonces, el llamado aquí es hacer la pega, a salir, y da lo mismo que lo que pasa en la derecha, lo que pasa en la izquierda, lo que pasa en el PDG, lo que pasa allá, acá, no interesa. Aquí uno tiene que salir porque el pueblo lo necesita. Chile necesita que usted haga el trabajo que usted sabe que tiene que hacer. Eso. Sí, de Que no todas están formas, realizando los políticos de ahora. Perdona, Claudio, que te interrumpa, pero que no están realizando los políticos de ahora porque también tenemos a estos dos conglomerados que, como bien parecen distintos, pero son iguales. Ellos nunca han vivido en comunidad. Ellos siempre han sido hijos del libre mercado, siempre se han beneficiado del libre mercado. Entonces, para ellos es como lo que podemos ver, que siempre todas sus soluciones van dentro de lo que podríamos decir Plaza Italia para arriba. Por algo, de repente, estamos hablando de un tren que vaya, perdón que me salga el tema, pero un tren que vaya de Santiago a Viña, a Valpo, a todas esas partes, y no estamos hablando de hacer un tren propiamente tal de la zona costera de nuestro litoral central que le facilitaría mucho la vida a ellos, porque están ellos siempre pensando de la mirada santiaguina de cómo a mí me gustaría viajar más rápido a mi balneario preferido para ir a tomarme unas piscolas, y no de lo que está viviendo la gente ahí, porque nunca han tenido comunidad, tanto el republicano como el Frente Amplio me refiero, y me atrevería a decir que el 99% de todos los que están sentados ahora en el Congreso. Dale, Claudio, cuéntame. la falta de comunidad es un problema mayúsculo en esta sociedad. El tema de la atomización de la sociedad en particular es una estrategia del nuevo orden mundial para que la gente no sienta ningún arraigo por este lugar, para que los jóvenes lleguen al país y vean cómo está el país y digan, no, ¿saben qué, chiquillos? Mejor yo termino mi carrera y me voy para afuera, porque este país no tiene futuro. Y finalmente eso también contribuye al reemplazo demográfico, porque si un país no tiene jóvenes profesionales, ¿qué va a pasar? Van a llegar profesionales de otros países y finalmente cuando toda la raza de todas las personas se hayan mezclado, no va a existir personas con ningún tipo de arraigo. Van a poder poner represas, hacer minería de oro en la cordillera, destruir glaciares, y a nadie le va a importar. A nadie absoluto, y ese es el objetivo final. Un mundo sin fronteras, el objetivo del nuevo orden mundial. Y lo estamos viendo en carne propia acá en Así, Chile, especialmente con la invasión migratoria de la zona norte. y qué bueno que lo tomaste en cuenta, Claudio, o sea, que lo nombraste, porque ahora vamos a el nuevo tema que tiene mucho que ver también con esta alza de la delincuencia, y que no deja de tener, eh, yo me atrevería a decir, estrechos lazos en cuanto al nivel de los delitos cometidos, no tanto a nivel numérico, sino que con esta invasión extranjera que hemos estado viviendo, en donde ahora vemos delitos de otra índole que no veíamos antes nosotros. Estamos hablando que, por ejemplo, en mi barrio, que es Santiago Centro, yo nunca había escuchado en toda mi vida, a lo mejor yo estaba viviendo en una burbuja, pero yo nunca había escuchado en toda mi vida que se paseaban extranjeros por todos los puestos, panaderías, kiosquitos, cualquier cosa, o sea, es decir, de vecinos, y les estaban pidiendo protección, que todos sabemos que en verdad no es una protección, ¿cachai? Es que lo están extorsionando, porque ellos, y sacando la información de tanto el dueño del local, los trabajadores, los familiares de los que ahí trabajaban, de los que eran los dueños, les podía pasar algo si es que no pagaban una cuota. Y la cuota era la mónica suma de 250.000 pesos mensuales por local. Y esto pasó en el barrio donde está viviendo el presidente, que ahora sería Yungay, y se estuvo viviendo también por allá por Mata, cerca de Parque O'Higgins. Algo que no es un modo operandi chileno del típico robo, el lanzazo, el asesinato, que sí lo hemos tenido, pero que ahora se han en el fondo explotado. Y también algo que nos gustaría recalcar con este tema de esta alza de delincuencia es, por ejemplo, también el caso de los secuestros, que ese es también otra cosa que los chilenos como si no estábamos acostumbrados y que lo veíamos siempre desde la pantalla para afuera. A lo mejor lo veíamos en alguna película gringa donde secuestraban pero secuestraban al hijo del presidente y cuestiones así. Pero hoy en día prácticamente a ti te pueden meter en un auto y pedir 100 lucas.
es una cosa así, o sea, ya no es personas importantes como uno se lo imaginaba antes en los 90 cuando veía las películas, sino que ahora a cualquiera nos puede pasar y a cualquiera de nuestros seres queridos. Sí, de Entonces, hecho, cuéntame. con el tema de los secuestros, antiguamente en Chile ocurrieron secuestros y fue literalmente una noticia a nivel nacional. No sé si se Era acuerdan cuando escándalo. secuestraron en los años 90 al hijo de un empresario que se llama Francisco Errázuri, y literal todos los medios de prensa estaban en cadena nacional transmitiendo cómo se desarrolló eso. Y ahora lo más habitual es que todos los días hay gente secuestrada, y no solamente gente secuestrada, gente desaparecida. Y lo peor de todo es que de repente se encuentran estas personas con heridas de bala y cuerpos calcinados en plena vía pública. Salió una noticia ayer de que encontraron a solamente 100 metros de una comisaría en La Serena un cuerpo con heridas de bala. Y lo peor es que estaba fresco, había sido matado hace muy poco tiempo. Entonces, realmente una cosa que nunca habíamos visto en este país. Chile, a lo largo de su historia, tuvo conflictos civiles y tuvo gran malestar social, pero nunca tuvimos una criminalidad de este tipo. Cosas que para la gente del Caribe, de Venezuela, Colombia, República Dominicana son habituales, nosotros no las conocíamos. Los asesinatos por encargo eran rarísimos. Era una cosa muy infrecuente. Y ahora es pan de cada día. Es Bueno, algo que también nos trae la inmigración. la gente del norte, los camaradas que están en Antofagasta, en Iquique, han reportado, pero cuestiones, uno no se imagina. O sea, yo creo que hace 5 años atrás, 10 años atrás, uno veía eso tan lejano que ni siquiera le tomaba mucha importancia. Y ese era el temor y la percepción de amenaza que teníamos siempre los nacionalistas respecto a, oye, los van a invadir. Oye, esta invasión viene con una situación desgarradora para la sociedad. Hoy día tú salías a la calle, ahí yo estuve en Concepción ahora, tú salías a las 10, 11, 12 de la noche y no anda nadie, no anda gente en la calle. Si tú no salías en vehículo, o te cuelgan, o te matan, o te puede pasar cualquier cosa, te secuestran, lo que sea que está relatando Claudio. Entonces, esa sensación de abandono, esa sensación de que a los políticos no les importa a la gente, cada vez se va a ir acrecentando más. Y nosotros también tenemos que tener claro que en base a esa misma sensación de abandono de la sociedad, nosotros tenemos que estar aún más preocupados de la sociedad. Nosotros tenemos que llenar ese vacío que se va generando. Y con todos los medios que tengamos, por muy limitados que sean. Por muy limitado que sea, yo tengo que preocuparme del vecino, tengo que preocuparme de mi camarada, de mi familia, y en la medida de lo posible ayudar a todo el mundo que esté al alcance de echarle una mano. Pero el asunto de, imagínate, ahí está escribiendo, el posible aumento de los secuestros sube un 77%. 77%, o sea, son cifras... Son cifras. Ni siquiera son alarmantes, llega a ser ridículo. Llega a ser ridículo. Tú decís, ¿en qué mundo normal este tipo de incremento en la delincuencia de cualquier tipo es normal? En ningún lado. Y aquí se permite, y da lo mismo el gobierno el que esté, da lo mismo el participante político que esté ahí encima, da exactamente igual. Si aquí hay que hacer un quiebre profundo en la política, y para hacerlo hay que estar ahí. Lo peor de todo es que las policías, especialmente Carabineros de Chile, estén más preocupados de pintar sus autos con los colores LGTB y cambiar el uniforme que de intentar hacer algo contra esto. Ellos poseen unidades de inteligencia. De hecho, salió la semana pasada una noticia de que al senador Osandón, unos delincuentes lo asaltaron y le robaron pertenencias de su vehículo. A los 2 días los pillaron y le recuperaron todas las especies que le habían robado. Y cuando tú vives en el sector sur de Santiago, en el sector poniente, y a ti te roban, tú vas a Carabineros y prácticamente te dicen que den las cosas por perdidas porque no tienen ninguna manera de ayudarte. Entonces Literal, siempre ha pasado que Carabineros, más que ser un protector de la sociedad chilena, se han convertido en un protector y en un salvaguardia de la clase política chilena y de la casta político-empresarial. Y es innegable que los barrios donde viven los políticos y donde viven los empresarios no tienen los problemas de seguridad que tenemos el común del pueblo. O sea,
esta cuestión, yo me acuerdo cuando estaba chico y veía las películas estas de los brasileños, no me acuerdo cómo se llamaban, donde estaban los Ciudad de niños, Dios. Sí, Ciudad esa. de Dios. Y era como así, oye, ¿de verdad será así tan fuerte? ¿De verdad existirá esa realidad? Y a medida que uno va creciendo se da cuenta que sí existe esa realidad. Pero acá en Chile no era tanto, o sea, había una pobreza, habían cabros malos, siempre ha habido patos malos. Pero de ahí a que fuera tan explosivo, de que en todo lugar, en todo rincón de Chile, esté esta situación así, porque yo, ustedes saben, a mí me toca moverme por todos lados. Y al lado que voy, me dicen, no, está súper malo acá, acá está súper malo, acá está súper malo, ahora ya no es como antes, ya no es como antes. Se escucha eso en todos lados. Imagínate en unos rincones del país donde no llega nadie. Allá llegan a robar, po. Allá llegan a robar. Donde no llega nadie, donde tú decís, hoy aquí debe ser súper tranquilo, me compraría una casa aquí en el campo para criar unos animales, qué sé yo. Olvídate, olvídate, si no tenía una escopeta y no tenía un sistema de seguridad y una comunidad que te proteja, cagaste. Se acabó. O sea, te van a colgar siempre. Entonces, Y es una cosa, caótica la situación. una cosa para darle la voz a Oscar, que es lo que decía el Claudio del tema de que ahora, por ejemplo, Carabineros se ve como una fuerza que en el fondo ya no está, no es que no esté cumpliendo su rol, sino que se ve totalmente superado en todo aspecto. Y que también uno de repente empieza a ver que tiene como un poco las manos atadas con el tema del poder judicial, con el poder de las leyes, con el tema de señales políticas que al final y al cabo dicen, oye, este tipo atropelló a una PDI y lo están soltando ahora con un indulto presidencial. Y las imágenes que vimos el año pasado, y por eso quiero darle el pie a Oscar, porque tengo entendido que él fue de las Fuerzas Armadas de Ejército, y el año pasado nosotros veíamos a los milicos en la frontera, prácticamente los mandaron para allá para ver cómo les restregaban en la cara a todos los inmigrantes que podían pasar sin que él les hiciera nada. Entonces ahí también tenemos un gran problema de que la autoridad como tal eh, no está ejerciendo su rol de autoridad, o lo que nosotros esperamos que es que el que vele por la seguridad, por lo menos. Entonces, Oscar, ahí se puede hablar acerca del tema de la delincuencia. O sea, yo lo que creo es que el Estado está cooptado por una casta que es la élite política que ha devenido oligarquía. Es decir, una élite que supuestamente era aristocracia, eran los mejores, weón, devino en cualquier cosa y no se da cuenta y está totalmente desconectada de la realidad. Alfredo Jocelyn Hall diría que la élite tienen esa pega, alejarse de la realidad y la élite son eso. Pero el tema es que si vas a gobernar, podéis ser élite encerrado en un palacio, no hay ningún problema, pero si vayas a gobernar, tienes que hacerte cargo de los problemas de tu pueblo. En este caso, la inmigración, y ustedes fueron los primeros denunciantes de esto, antes del estallido social, y fue muy bullado la forma en que ustedes denunciaron este tema, la inmigración, hicieron un presagio de lo que se venía, y este tema de la inmigración fue fomentado por un lado por Sebastián Piñera cuando fue a Cúcuta diciendo vengan a Chile, necesitamos, aquí están las puertas abiertas, donde pensaba que iban a llegar puros ingenieros comerciales o puro abogados o puro, no sé, médicos venezolanos, pero obviamente se abría las puertas a cualquier cosa, porque eso es la libertad, por libertad económica también es la libertad de flujos monetarios, capital, pero también personas, y bueno, tanto nos gusta la libertad a los liberales, tienen que mamarse las externalidades negativas de esta libertad, que es esta inmigración. Y a contrario del censo tenemos la prueba de dignidad con su visión humanista de que el derecho a la migración, y por lo tanto las fronteras deben estar de alguna manera, hay un cierto límite a la frontera. Imagínate, limitar lo que es la frontera al rol que cumple una frontera, o sea, adherir la frontera, en otras palabras. Y en eso les hago un comentario que tiene que ver con una encuesta que yo hice en Twitter el año 2021 y después la repetí el 2022 en septiembre, el 28 de septiembre del 2021 y el 27 de septiembre del 2022. Y hago una pregunta que si la seguimos haciendo y la hacemos, la hacemos de alguna manera metodológica, bien hecha metodológicamente hablando, esto es una encuesta de Twitter, no es solamente, podemos llevarnos sorpresa de cómo va cambiando la percepción de la gente con la inmigración. La pregunta era, si usted está en contra de la inmigración que se está dando en Chile hoy, su motivo principal, ¿cuál es? Y yo les daba 4 opciones. El tipo de inmigración, que era principalmente caribeña,
Lo cultural, como segunda opción, a usted no le gusta la inmigración porque la costumbre, lo cultural, o a usted no le gusta la inmigración porque es ilegal y masiva, o a usted no le gusta la inmigración por un factor racial, porque en realidad son puros afrodescendientes. ¿Cuáles de los 4 variables a usted le molesta más para criticar la inmigración? El año 2021, el 88% de la gente en mi Twitter, con 200 personas respondiendo, y insisto, la metodología no es la más eficiente con Twitter, pero es lo que hay. El 88% decía que la crítica a la inmigración era porque era ilegal y masiva. El año 2022, 6 meses atrás de la fecha actual, el 81%, o sea, bajó 8 puntos, 7, y tanto, 8 puntos, bajó la gente que critica la inmigración porque es ilegal y masiva. ¿Para dónde se fueron esos 8 puntos? Actualmente, lo que es tipo de inmigración, la gente no le gusta la inmigración por el tipo de inmigración, así puta, porque no son alemanes, franceses o italianos, sino que son caribeños. Esa variable, el tipo de inmigración, pasó de 0,8 a 6,7. Y lo cultural pasó que las costumbres, que los hueones, no sé, que coman gatos, hueón, que asesinen, que sean unos canallas robando, que sean unos tipos sin alma, hueón. Esas son las malas costumbres. Puede decir, no, que también tienen buenas costumbres. Por ejemplo, ponen música en la playa y son muy simpáticos, entonces son muy alegres. En Chile es un país gris, hueón. Esas son cosas positivas. Como decía la canción de mierda de estos hippies, hueón, de moral distraída, que decían, quédate acá, los hueones, tu olor a tu comida en las calles, la fritanga de mierda. Bueno, eso es que las cosas positivas, pues, weón, la cultura y las costumbres. El 6,2 era el año 2021 la molestia de los chilenos, de la gente que respondió a mi encuesta, que lo que le molestaba de la inmigración era la cultural y costumbre a las 6,2, hoy subió a 8,3. Si sumamos los temas eminentemente culturales, es decir, que sean caribeños y que tengan las costumbres buenas de ser tan alegre y tan difusivo y que bailan en pelota y que no sé qué y bailan de manera sexualizada, no tengo idea. Ahí me puse pechoño, disculpen. Si sumamos esas dos variables es un 15%. Esas dos variables hace 2 años atrás eran un 6%. O sea, la gente está pasando de molestar, por lo menos en mi Twitter, que es bien humilde, pasó de un 6% a un 15% de la molestia por temas culturales y bajó el que sea ilegal, la molestia principal que era ilegal masiva pasó de 88 a 81. La cuestión que es racial, que sean afrodescendientes, a la gente le da como mano lo mismo. Está entre un 3 y 4, que ahí están los buenos medio raciales que no les gusta porque son oscuros, para no decir ninguna palabra que nos pueda censurar el programa. Entonces, lo que está viviendo, si nosotros seguimos con esta cuestión, viendo estas malas costumbres, desde faenarse un gato para comer, weón, pasando por matar porque te roba un celular, pasando por poner música en la playa, porque son muy alegres, son muy simpáticos, uy, chileno gris, por Dios, nos encontramos que pasó de un 6 a un 15, o sea, más del doble, que los temas culturales están siendo la principal crítica a la inmigración masiva. Antes, y sigue siendo, que la principal crítica a la inmigración es que sea ilegal y masiva. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo cambio la ley? Hagamos un proyecto de ley, cambiamos la ley, y todos los maras, todos los que están ilegales, y que son los delincuentes supuestamente, los legalizamos, todos con carne de identidad de la cuestión. ¿Van a dejar de delinquir? ¿Van a dejar de matar por un celular porque ahora tienen un carnet de identidad y son legales? Entonces el problema de la inmigración es un problema positivista jurídico, es decir, de ley, es un problema que es ilegal y masiva, es porque son muchos a la vez. Bueno, puta, es que ahora el problema es que hay 1000 patos malos, puta, si hubiesen 100 los podríamos tolerar. Weón, siguen siendo patos malos y una cultura de mierda, weón, sean 100, sean 5, sean 1000. ¿Es un problema racial? Puta, no, porque tenéis mulatos, ambos, tenéis indígenas, tenéis oscuro. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que sea el tipo de inmigración que sea caribeña, que sea cultural, sus costumbres, es que sea ilegal y masiva, o un tema racial. Yo descarto el tema racial porque, insisto, hay de todo, pero yo no creo que el problema sea ilegal y masiva. Los puedo legalizar a todos, weón, y traerlo masivamente, sí. o no masivamente, pero me van a cogotear y me van a matar con carnitía los weones. Es que la cuestión, yo creo, Oscar, y el gran problema que hay... Mira, sí. Un gran problema, por ejemplo, de esas encuestas, Oscar, creo yo,
es que no puedes poner más de una alternativa. Entonces la gente solamente pone la que como que ve más y la que afecta, pero de repente pueden ser las Pongo cuatro, 3, las pongo 4 que cuatro. pongáis, pues, ¿cachai? Entonces, Sí, no, puse porque 4 y la gente me decía todas las anteriores, pero puta, yo te estoy pidiendo un esa, poquito de síntesis y elígeme una. Y me eligen ilegal y masiva. Pero si tú me preguntas en claro, la calle, nosotros como chilenos, weón, y hay que ser sinceros y tenemos que forjar nación, yo creo que son unas cosas que tenemos que cambiar, son puta que somos hipócritas, weón, y por eso somos medio cobardes, weón. Entonces cuando le hacía la pregunta, ay, no, después apagáis off the record, oh, estos cariños de mierda, weón, la weá, estas malas costumbres, ponen música todo el día, después les ponen el micrófono, ay, no, es que ilegal y masiva. Sale, weón. sí. Y que también, ¿por Oye, qué de repente eso papito. eh, ¿por dónde parte eso también? Pues yo que vivo, bueno, tú sabes dónde vivo yo, ¿cachai? Que es la creme de la creme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú de repente tenías a estos que llegaron, pero no eran tantos. Entonces, de alguna manera, tú, claro, podrías decir, no, es que me molesta porque vienen los delincuentes, las cuestiones, porque la costumbre en general de ellos no salía a flote. Pero cuando se transforman en mayoría, por ejemplo, en mi comuna o en mi sector en Santiago Centro, ya se sienten en casa. Entonces ya nos tenemos que mamar los carritos afuera, la gente pidiendo con las guaguas, que era algo que nosotros teníamos más que nada como erradicado y mal visto, porque ya habíamos visto mucho en los 90 estos reportajes de que se prestaban las guaguas, que las alcoholizaban para estar pidiendo todo el día con ellas, ¿cachai? Que se las prestaban unas y otras. Entonces, como que eso nosotros ya lo teníamos así eliminado. O sea, el gallo que vendía cosas en el metro, por ejemplo, no te lloraba la carta de que vengo de muy lejos, dejé a mi señor y la cuestión pasaba vendiendo. Y eso como que no generaba tanto también así como chato. Pero yo te digo, hay una cosa, es molesto el tener que entrar a cierta hora, por ejemplo, tu ropa que estáis secando, porque sabéis que se empiezan a poner todos los carros de fritanga y uno que está puta puede estar en el último piso de un edificio, aún así te llega todo el olor. O el tema de las fiestas, o el tema de vivir en la calle, Pero porque ojo, están súper acostumbrados a hacer su vida en la calle. yo creo que el problema no es masivo. Yo creo que es la carencia o la nula voluntad del inmigrante o del tipo de inmigrante, o quizá no todos, pero un tipo de inmigrante, a la asimilación. No se quieren asimilar a la cultura nuestra. Y eso es el gran problema, porque actualmente nosotros tenemos muchos grupos de inmigrantes. Nuestro presidente es descendiente de croata y tienen sus club croata, el club alemán, el colegio palestino, el colegio no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Hacen guetos. Los chinos, el MEI es un gueto de chinos, patronato, etcétera. Entonces nos encontramos de que, ¿por qué el inmigrante, y no estoy hablando solamente del caribeño, que es el buena manera el que nos choca más, porque puta el que trae quizás más malas costumbres desde el punto de vista de la delincuencia, más bullicioso, etcétera? Pero en general el inmigrante que viene a Chile, incluyendo los europeos, etcétera, no se asimilan, hacen guetos, crean colegios para ellos, etcétera. ¿Por qué no se asimilan? ¿Es propio de la naturaleza humana que los grupos buscan no asimilarse? O quizá nosotros no tenemos, nuestra identidad es tan paupérrima que hace que, visto desde un inmigrante, nosotros seamos la nada y la cosa ninguna, y por tanto, ¿sabéis qué? No me quiero asimilar a estos que en realidad no son nada y la cosa ninguna, y me hago guetos, porque los venezolanos, o los caribeños, los colombianos, por lo que sea, hacen guetos, viven juntos y no se quieren cambiar, siguen con su idioma, siguen con sus costumbres. Entonces, el hecho de que el registro civil ponga todo en Crolé. Exactamente, el choque cultural es porque de alguna manera el que llega no se quiere asimilar, y ahí yo trato de ver el problema, la viga en el ojo nuestro, es decir, ¿por qué el inmigrante no se quiere asimilar? Supuestamente nosotros estamos en una posición de poder, somos los dueños de casa, los chilenos. Entonces, lo que quería pasar, si yo voy a Canadá, weón, puta, me pongo a hablar inglés, weón, francés, me agacho el moño y me adecuo, porque estoy en una situación de debilidad frente al poder que tienen los canadienses como país, organización, etcétera, y cultura, etcétera. Entonces yo me someto y me vuelvo canadiense. En Alemania pasa lo mismo. El inmigrante que llega a Alemania, salvo algunos los turcos, etcétera, pero en términos generales, el que viene de América o dentro de Europa, se tiene que alemanizar, tiene que aprender el idioma sí o sí. Bueno, nosotros no hacemos nada de eso. Nada de eso. ¿Y qué pasa? Que no solamente estoy hablando de los inmigrantes caribeños, sino que tenemos el colegio alemán, el colegio hebreo, el colegio palestino, los chinos, los coreanos, la colonia taiwanesa, etcétera, que hacen guetos, no se mezclan. Y ojo, cuando se quieren mezclar, buscan mezclarse con la elite.
Y al pueblo, ahora, el caribeño y todo ese que es más pobre, etcétera, hace guetos. ¿Y a dónde ven instalar sus guetos? En las zonas que no son de la LISPO, en del pueblo, en nuestras comunas, etcétera. Entonces, yo En creo la que el chimba. problema, Ese, sea masivo o no, yo creo que el problema es que el inmigrante no quiere asimilarse, y yo creo que no quiere asimilarse porque a nosotros nos ven como una cosa insustancial. Ojo con eso, esa quería formación contar de, algo. Ah, pero esa, Claudio estaba pidiendo sí, la palabra. Danos. esa formación de guetos y en particular de comunidades cerradas es una estrategia que han tenido muchos grupos humanos a lo largo de la historia para poder sobrevivir en un medio que consideran hostil o que consideran no deseable. De hecho, uno de los guetos más famosos que existe es el tema, no sé si decirlo porque nos pueden, bueno, lo voy a decir igual, los israelíes. Varsovia. Sí, eso Ah, mismo, chuta. porque ellos en Europa cuando llegaban a un lugar, ellos sabían que iban a ser rechazados. Entonces sabían que la única manera de sobrevivir era aislarse del resto y mantener sus costumbres e idiomas intactos. Y lo hicieron tan bien que lograron sobrevivir a casi más de 152 expulsiones a lo largo de 800 años. Y cada vez que lo expulsaron, hicieron exactamente lo mismo a donde fueron. Y Por eso, resulta que pero por eso nunca... hacen guetos, ¿por qué? Porque valoran mucho su identidad cultural, racial, religiosa, lo que fuera, no sé, dígase ellos u otro, da lo mismo, eh, o lo hacen porque ven afuera de su gueto el caos, o que ahí no hay nada, o que hay peligro a su identidad. Entonces nos encontramos con que si vemos que los alemanes hacen colonia dignidad, que si tú te vas al sur, en Valdivia, en la zona sur, los alemanes incluso hablan en alemán entre ellos, y tú decís, no, y los alemanes aquí, todos los días que los alemanes son tan... Anda para allá y ve cómo te tratan si es que tú no eres alemán, pues, bueno, cuando llegáis a ciertas zonas. A mí personalmente me ha pasado. Dice, no, no, y te tratan bien, 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 como, sí, te venden cujen los hueones, pero hasta cierta parte después te dicen, no, aquí no, pues, bueno. Entonces, y así lo mismo los croatas, y así un montón. El punto es, ¿por qué? O sea, sí, es muy válido lo que dice Claudio. O sea, los tipos, cualquier grupo humano va a querer mantenerse, si es que tiene conciencia de lo que es. Si no tiene conciencia de lo que es, no va a ser gueto, no se va a aislar, no va a tratar de mantener su cultura, nada. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es, pues. Ahora, si tú tienes una conciencia muy importante de lo que eres, vas a cuidarte de no perderlo. O porque ves lo que está afuera de menor importancia, o menor poder, o de menor, o de menor, no sé, no quiero decir calidad, bueno, pero de menor valor, no sé, que lo que tú quieres mantener en el gueto. Entonces, de alguna manera hay esa protección que hace la persona al hacer gueto, los grupos van a hacer gueto, es porque valoran mucho o tienen mucha conciencia de sí mismo, y o porque miran y desprecian o compiten contra lo que está fuera del gueto. Entonces, Y, si vemos que las diferentes colonias de inmigrantes en Chile hacen guetos, desde hacer colegios, porque hacen colegios, güey, están los colegios de diferentes colonias, viven relativamente cerca, comparten negocios, etcétera, un montón de cuestiones. No nos sorprendamos que los inmigrantes caribeños hagan lo mismo. Y entonces, ¿el problema dónde está? ¿De que ellos tienen mucha conciencia política como nación, o porque nosotros en realidad no tenemos idea de qué somos, y por lo tanto, porque tenemos el gueto mapuche en el sur, los pascuenses están haciendo su propio gueto en la isla de Pascua, todos hacen gueto, y como que nadie quiere compartir con el chileno? ¿Y quién es el chileno al final, si no son ninguno de estos inmigrantes, ni grupo ni heredero de esos inmigrantes? El mestizo, po, el quiltro chileno, po. Y nosotros no teníamos conciencia política. El gueto nuestro debería ser Chile, po, weón. Este es nuestro gueto, geográficamente es nuestro gueto. Y el que quiere hacer gueto acá, oye, no, po, o te asimiláis, o, o, o no me O hagáis no, guetos dentro de mi... Porque el, hablamos de plurinacionalidad, pero tenemos, puta, colegio alemán, colegio hebreo, colegio palestino, colegio colegio francés, colegio no sé cuánto, suizo no sé cuánto. Puta, eso no es plurinacionalidad fáctica, weón. No hay para qué el escribir la oye, problema constitución y tenemos con... plurinacionalidad, pues, weón. en defensa de mi pueblo, en defensa de mi gente, weón, ya que ninguno de ustedes tres vive en una población como yo sí lo hago, y me enorgullezco de hacerlo. Les cuento una experiencia. Hace, pongámosle, mitad de año escolar, los niños al colegio, todo el tema. En la noche, estábamos entrando en el sueño con mi mujer, y de repente, weón, estalla una fiesta, un día martes, a las 11:30 de la noche,
pero de proporciones, como si se tratara de un bautizo, un matrimonio, weón, como si no se hubiesen visto en millones de años. Y claro, eran unos vecinos que estaban en unas casas más atrás, venezolanos. Chuta, dije ya, bueno, irá a pasar en un rato más, no sé, pues. Pasó media hora, no pasaba, y ya eran las 12 de la noche. Los niños de repente se empezaban a despertar, 12:30 de la noche, mierda. Obviamente hice mi acto de rebeldía, salgo amablemente por la ventana y grito un par de improperios y llamé al plan cuadrante que tenemos acá, que uno tiene el contacto preciso para hacerlo. Y los vecinos de los lados también empezaron a gritar. Fue la única vez, ni siquiera después, durante el día, volví a escuchar música. Yo atrás no sé qué habrá pasado, no sé qué discusión, no sé si ellos habrán ido porque vienen en un pasaje de más atrás. No tengo idea si ellos seguirán acá o no, pero nunca más volvió a pasar. Y hace un mes atrás yo le decía a mi señora, oye, ¿te acuerdas ahí de esos venezolanos la otra vez? ¿Y por qué digo en defensa de mi pueblo? Porque la comunidad igual tiene una identidad. La comunidad tiene respeto por el de al lado, porque sabe que vivimos todos apiñados, y eso no significa que yo tenga mi libertad de meter bulla y meter bocha a la hora que se me ocurra y molestar cuando sea. No, acá, a pesar de que tú puedes tener a los flaites más choros del país, la gente respeta, tiene códigos. A pesar de que estemos en franca decadencia, hay códigos de conducta que la gente igual los sigue. Hay un tema de que hay un carrete un viernes, un sábado en la noche, a 1 o 2 de la mañana ya eso se apagó. Es raro cuando esta cuestión sigue. Y todos saben más o menos que es el horario prudente para poder terminar una fiesta. Y nos siguen hinchando. Entonces, pero ahí está el control de la comunidad en base a lo que tú decías, Oscar, de que permitimos, como a nivel global, a nivel nacional en realidad, que se instalen ellos y hagan lo que quieran. Pero acá no, acá en la Pobla no pasa eso. Acá no se deja que los locos lleguen y maten gatos. Porque acá cuando pasa eso, nadie se entera que al haitiano le sacaron la chucha cuando se fue para la casa, y nadie se entera de que el weón nunca más lo volvió a hacer. No volvió a pasar nomás. Y las cuestiones mueren aquí. Entonces, como no hay confianza obviamente en la seguridad pública o en el sistema político, no se recurre mucho a eso. Se pelea acá solo, ¿no? O sea, solos como comunidad. Ahora, igual, sí, yo siento que generalmente eso siempre se va a ver en los territorios más, podríamos decirlo, donde en verdad todavía existe una comunidad, porque todavía tienes al vecino al lado y no te estás encerrando en un condominio, en una cuestión así como alejado. Barrios consolidados se llaman. Barrios consolidados que Claro, llevan barrios más de 30 consolidados. años en funcionamiento y todas las familias se conocen y se Que defienden. llevan más generaciones viviendo en el mismo barrio también. Que eso también es algo que se ha ido perdiendo con este tema de que nosotros también somos nómades dentro de nuestro mismo país. Pero Sí. hay un punto que yo sí se lo concedía hacia el 100% a Oscar, que es el desprecio hacia nosotros. Porque eso a nivel social, yo que he estado en hartas pegas, lo he visto de parte por lo menos de los caribeños. Que sí hay un desprecio y que sí nos ven habría un meme que como el diría, sirenito. nos tienen mala porque acá hay comida, pues, no sé. Pues. El problema de Chile, en general, desde el año 1990, es que el Estado dejó de ser forjador de nación y toda esta sociedad en la que vivimos ha sido forjada por el mercado. Y el mercado no tiene ningún interés en que haya una cultura ni cohesión social. De hecho, es malo para las ventas. Por ejemplo, si ponte el caso de que en una población hay personas que están haciendo presión para que no instalen un mall al lado de la población. Y resulta que están bien cohesionados y logran la atención de los medios e impiden esa inversión de Cencosud, por ejemplo. Eso es malo para Cencosud porque no van a poder poner el mall ahí. Entonces, ¿qué es mejor? Que todas las personas que viven en este país no tengan ninguna cohesión social. Que todos tengan sus gustos particulares. No sé, a ti te gusta el rock, a mí me gusta, no sé, el jazz, a Oscar le puede gustar la literatura anglosajona, a Matías Palma está, no sé, con el tema de los cursos de inglés. Entonces, todos vivimos en nuestro propio mundo
Y a mí y a ti no nos importa que el del lado, que el cabro, que la familia del lado están las drogas, que por allá hay un alcohólico, que por ahí llegó un venezolano. No nos importa porque el mercado no tiene interés en que a nosotros nos importe cómo está viviendo el que está al lado de nosotros. Y Individualismo. justamente así las ventas del comercio minorista se disparan, porque cada uno de nosotros gasta su dinero en nuestros intereses personales y finalmente es bueno para el mercado que nosotros vivamos como consumidores y no como actores políticos. Que nosotros Bueno, no nos organicemos con nuestras comunidades para defender lo nuestro. Sí, exacto. deberíamos pasar al tema de Justo iba a ver lo que estábamos hablando de que a raíz de eso, de justo lo que dice Claudio del tema del mercado, del tema de nosotros versus el otro. También recordemos que uno cómo se identifica a sí mismo, también uno se puede identificar con lo que no es, con la otredad. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar y qué bueno que tenemos acá dos militantes del Movimiento Social Patriota. Recordemos que este es un programa en conjunto que también se transmite por las pantallas de Reflexión Nacional. Y vamos ahora a hablar también de las campañas que se vienen para este año. Más que nada es una continuidad de lo que nosotros siempre hemos venido haciendo, porque esta campaña ya se hizo antes, al igual como las otras que son temas transversales, porque vemos que tampoco hay una solución por parte de nada, pero sí también están estas campañas positivas como que son para crear conciencia. Ahí, Tudela, si puedes empezar con esta campaña que si es chileno es bueno. Sí, de hecho, igual quería mencionar varias cositas respecto a la campaña. A ver, primero, esto nació por una insistencia permanente de los camaradas de Puerto Montt. Y eso también hay que reconocerlo siempre desde dónde surge la idea y quienes la han impulsado. Yo creo que el reconocimiento tiene que estar siempre. Así que yo le doy el reconocimiento a los camaradas de que ellos sí se han puesto sistemáticamente insistentes con el tema de la campaña de preferir los chilenos por sobre los extranjeros, ya sea lo que sea y lo que esté al alcance. Mi padre era marroquinero, trabajaba en la marroquinería, fabricaba bolsos y era un artesano semi-industrial y los vendía en el Persa, en la feria, y ahí me crié yo. Por tanto, para mí el valor de un artesano, el valor de una persona que fabrica sus productos, que compra, no sé, por ejemplo, aquí tengo un trenzado de lana que se lo compré a una artesana en una feria y siempre que voy a algún lado, prefiero comprarle yo a los artesanos, prefiero comprarle a la gente, no sé, a los pequeños emprendimientos, a los que hacen miel, por ejemplo. Me encanta comprarle miel a los que dicen, no, yo soy apicultor, o está la marca, está bien artesanal, de, no sé, una etiqueta, obviamente hay que tener ojo con la calidad también, porque ha habido mucha estafa con eso, pero sí, nosotros como MSP siempre hemos impulsado esto, ¿ya? En la revista también, por ejemplo, hay algunos anuncios en algunas ediciones respecto a preferir siempre el producto chileno. Se han hecho publicidad de vendedores o de productores nacionales, ¿ya? Pero es súper importante esto para la economía, es súper importante para el sentirse parte de la comunidad. Es para que también el artesano se sienta respaldado en su trabajo. Muchas veces el artesano no tiene reconocimiento del trabajo que viene desarrollando quizás hace 20, 30 años. Y ellos lo hacen por inercia, porque tienen que sobrevivir y es lo que han aprendido a hacer bien. Y eso también tiene un valor súper importante. Por ejemplo, tengo unos cuchillos. Acá tengo unos cuchillos que son de un artesano de Pucón. Y esta cajita viene un cuchillito muy bonito que nunca lo he ocupado y está intacto. Y esto lo hizo un herrero, un forjador de metales que le estampó su marca ahí atrás. Imagínense, miren la caja. Esta cuestión es madera nativa. Bueno. O sea, tú ¿a dónde vas a encontrar esto vendido por el mismo artesano?
¿cachai? Si esto debería tener un desarrollo súper importante desde la perspectiva del Estado hacia la comunidad. Esta cuestión debería ser, pero todo el mundo debería tener objetos, debería tener herramientas, debería tener sus servicios de la comida, por ejemplo, convivir siempre con la producción chilena, ¿ya? Pero no, si vamos a nuestras cosas que están alrededor nuestro, vemos que el 70% son productos hechos en China. Y eso es pésimo. La campaña que nosotros hicimos con Soprole y Colún, a favor de Colún y a favor de las productoras locales de leche, fue precisamente por boicot al globalismo, por boicot a lo extranjero, ¿ya? Así que siempre la invitación del MSP es siempre a preferir lo nacional por sobre lo extranjero. Y boicotear lo otro. Y además ¿Para qué estamos con- lo nacional es de muchísima más calidad que lo importado. Yo hace 2 años atrás me compré una billetera de cuero, dice cuero legítimo hecho en Chile, y la tengo y está impecable. Y yo antes de eso había tenido puras billeteras hechas en Chino. China, de cuerina, no duran ni siquiera 6 meses, se le echaba a perder el cierre, se rompían, se pelaban. Entonces, si es chileno es Porque bueno, no están claramente. hechos con amor. Pues. Están hechos con la dedicación y con la expertise que tienen los artesanos locales. Que es muy distinta a los niños en China. Sí, los pobres niños ¿Para qué chinitos. estamos con cosas? También es muy distinto. Esclavitud Es que es una esclavitud. a favor del mercado, a favor del comercio. ¿Para qué? Para producir más riqueza para gente que nadie conoce. O sea, también podemos hacer el símil de por qué cuando a José Antonio Caz le preguntaron por el tema de Cuba y que él iba a romper relaciones, pero con China no. Porque los niños chinos ahí necesitan también que Chile le compre sus cosas para que puedan seguir subsistiendo. O si es muy humanitario el compadre. Ah, Así claro. que, No, sí, el gobierno es súper apegado sí, a la conciencia humanitaria. Bueno. Sí, están súper primo preocupados. hermano de Alberto Mira tú Hurtado. cómo se han esmerado en acabar con los campamentos en Chile. Po. Mira tú cómo se han Sí, esmerado, weón, en asesorar a la gente de cómo hacer una junta de vecinos, de cómo llevar adelante un comité de vivienda. Mira tú cuánta plata invierte en eso. Le interesa un bledo, weón. No le importa. jamás. Bueno, y esa ya sería la campaña que tenemos de 100 chilenos buenos y obviamente también después vamos a seguir con todas las otras campañas que tenemos porque le recordamos a la gente, y esta también es una invitación para que se nos unan, que nosotros somos un movimiento político, nosotros somos un movimiento social también, social y político. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? Creemos en el actuar. Creemos en no solamente también poner en la agenda temas que para nosotros son de vital importancia, sino que también creemos en la acción de las personas y las personas que componen nosotros. Y por eso también saco a colación esto, porque entendemos que este programa tiene estrecho relación con el nicho, con lo que nosotros queremos formar, con lo que nosotros queremos ser, con lo que nosotros queremos concientizar al resto. Entonces también queremos invitar a todas esas personas y acá tenemos algunas pequeñas fotografías de lo que fue el año pasado, que en verdad es un resumen bastante resumido de lo que hicimos, porque fue solamente, ahí se ve el TPP-11, tenemos el tema con ACNUR, que fue a principio de año, y bueno, y cerrando el año, que fue el tema de las tesis pedófilas de la Universidad de Chile, en que ahí, como decía Oscar, el tema de las élites, en cuanto a las élites, porque también hablemos que la academia es una élite, cuando incluso la élite, o sea, si ya teníamos el mercado y la clase política que se estaban alejando del pueblo, de la gente, de la comunidad, tenemos a las élites de la academia que están, pero ya así viviendo en otros países, haciendo planteamientos que podrían perfectamente decir, estos son los deconstruccionistas, o sea, los más progresistas de Estados Unidos, de California, pero los quieren implementar acá en Chile. O Esa sea, así de gente desconectado. La está convención. completamente desconectada de la realidad. Es increíble que una persona que tiene títulos académicos, posgrado y todo el cuento haya podido guiar una tesis de ese tipo, avalarla
y aprobarla como si fuera completamente válido defender un delito. Vamos a Y tener que hacer un programa especial vamos a tener que para hacer un programa analizar especial ese tema. de eso, pero Sí. el tema de la Universidad de Chile es que claramente no es lo que eran. Yo, por O sea, casualidad de la vida, estudié hace 12 años atrás en la Facultad de Medicina y resulta que yo siempre me hablaba con un profesor de química y una vez tuvimos que ir a hacer una clase de química, no les miento, al pabellón de anatomía. Y resulta que él vio la clase, era un congelador, literalmente un congelador. Y me dice, mira esta sala, puta que está cagada la Universidad de Chile. Cosas tan elementales como tener una sala adecuada para sus estudiantes o tener profesores competentes, cosas de ese tipo. Y lo peor de todo es que avalen tesis de dudosa calidad. Había salido después de que publicaron estas tesis, una tesis sobre una persona de la Facultad de Arquitectura que literal la tesis era, si no tengo carga en el celular, me quedo tirada. Y me quedo tirada. Y literalmente era de Ñuñoa. Así, tal cual, gente que no sabe andar en micro y hace tesis de por qué no saben andar en micro y toman puro Uber. A ese nivel ha llegado la Universidad de Chile, que antes era la casa de estudios de todo el país. Era la universidad más grande y prestigiosa y ahora... Puro blandengue, no, como decía Pedro respecto a los estudiantes de arquitectura. Me acuerdo cuando el OCE también sacaba a colación, oye, yo en mis tiempos hacía plano, weón, hacía planificaciones, iba a la obra, todo el tema. Ahora estos estudiantes de mierda, weón, van a la obra y se cagan todo porque tienen que poner los pies en el barro. Se ponen los bototos y andan con los pies doloridos a la media hora, weón. Oye, un paréntesis. Respecto a la campaña Prefiero Nacional, este cuadro que tengo aquí es un boceto pintado por un joven chileno, estudiante, y el marco está hecho por un vecino que es artesano en madera, que hace años que no lo veo, pero es de otra comuna. Arriba tengo una chupalla, vaya, ahí, una chupalla. Mi casa está llena de cuestiones así, de cosas nacionales, y me encanta, pero nada, eso, paréntesis. parece. Bueno, yo justo iba a decir que imagínense las tesis de la Universidad de Recoleta. ¿Cómo van a ser esas tesis? Entonces ya estaba hablando del... Pero sería bueno también un tema para otro programa de no solamente hablar de estas tesis que pueden ser ya lo que la gota que rebasó el vaso, lo más mediático, sino que también el rol de la academia y el cómo está en decadencia acá en Chile, que ya es... O sea, nosotros acá, digámoslo, no, por lo menos yo no tengo formación académica ni nada, pero yo sé cuando las cosas están mal y cuando ya se empiezan a podrir. Pero ellos No como que no lo pueden necesitas el ver. título para darte cuenta de la caga que hay. Es que es eso. Y los que ostentan de todos los doctorados, recordemos que Giorgio Jackson supuestamente como iban a perder, porque ellos iban a perder contra Hadwe y después iban a perder contra Cass, todos ya tenían becas compradas en el extranjero, becas de doctorado, de magíster, de cuestiones así. Entonces también tiene mucho que ver el tema de cómo nuestra élite política está desconectada, siendo porque también pertenece a este mundo medio como academicista y que se ha perdido bastante el rol que tenía, que el rol del académico también es un rol que nosotros tenemos que definir, no solamente como movimiento social patriota que aspira en algún momento llegar al poder o a influenciar el poder, sino que es cómo mezclamos estas dos, no quiero decir clases porque no son, pero cómo hacemos una conexión entre el que tiene los estudios, el que no tiene, y en cómo sacarle provecho para que todo lo que salga de la academia sea en pos de la comunidad y que la comunidad entienda lo que está saliendo también de la academia y Yo crezcamos todos tengo como un país juntos. una opinión bien particular del tema de la academia. Resulta que originalmente las universidades estaban hechas para generar soluciones a los grandes problemas de la sociedad y siempre funcionaron así. Desde cierta época en adelante, cuando se privatizó y se permitieron universidades privadas, las universidades se convirtieron en meras fábricas de títulos. Y lo peor de todo, no solamente fábricas de títulos, se convirtieron en fábricas de expertos que defienden al sistema. Y en cada campo del saber humano hay un experto que te dice por qué el neoliberalismo, la deconstrucción, el LGTB, el tema ambiental, el falso ecologismo, es lo más adecuado para cualquier sociedad y todas las sociedades se van a desarrollar y van a ser perfectas si se implementa toda la Agenda 2030 y se implementan los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces,
básicamente la universidad se convirtió en una herramienta de la élite para mantener cautivo el poder y que los problemas de los países continúan. Porque los políticos permanentemente, ¿qué hacen? Cuando van a una campaña presidencial, prometen resolver los problemas. Y claramente nos hemos dado cuenta en los últimos 30 años, los problemas continúan. Lo agudizan. Los agudizan, lo peor de todo. Se transformó en una hegemonía y un pensamiento único Un también que pensamiento está único. ahí rondeando. Sí, Bueno, chiquillos, ya llevamos casi 1 hora y media, que es lo que nosotros esperamos que dure este programa, porque tampoco vamos a estar acá hablando 4 horas. Para eso pueden visitar otros canales también De dudosa procedencia. de dudosa procedencia. Yo nunca me he quedado hasta tan tarde, así que yo no sé qué pasa en ese canal, pero Quiere sé que dormir tiene que de plácidamente repente, pensando en la que de nación y repente tienen pensando 30 personas, sí, en la a las 4 de la filosofía mañana. del ser. Vean, sí. ¿Qué pasará por la cabeza a esas 30 personas cuando ya pasaron de las 3 horas y se dan cuenta que el streamer sigue hablando? Y se preguntarán, oye, ¿él no duerme? ¿Él yo está le he puesto, dormido? yo he visto sus capítulos más o menos partidos en 3 o 4 días. No sé, Cacha. viajo 1 hora hacia la pega, ya lo pongo, play, listo. Viajo 1 hora de vuelta, play de nuevo. Ya llevan 2 horas, pues, va recién la mitad del programa. Después otro día, y así voy escuchándolo. Me he perdido un montón, Sí, pero y no le dio tiempo. después llegáis a la casa y veis Oscar Fuentes sacó un nuevo No, video, y ahí decís, yo lo he chucha, la hecho, weá, ya eso, voy a he hecho todo tener eso, que-". pero así literal. Yo salgo en la mañana en la moto, me pongo el casco escuchando al Oscar y ahí le comento, oye, voy en la moto, así que si me muero, weón, pues culpa tuya. Eh, y llego a la pega, ya. Vuelvo a la casa, reunión, qué sé yo, vuelvo a las 9, 10 de la noche y llego escuchando al Oscar. Termino el programa del Oscar y pongo el otro programa del Oscar, porque quedé atrasado con el programa del otro día. Y esas 30 personas deben acostarse así, deben de cerrar los ojos y más preguntas que respuestas también, así que no deben tampoco irse a dormir Oye, al tiro, así deben estar ojo con mínimo eso, 1 hora ahí Oscar. reflexionando. Ojo con eso, fuera del deseo, la misión de Forjar Nación también es forjar certezas. Así que si vamos a estar llenando a la gente de dudas e imprecisiones, vamos forjando ya un plan político, el proyecto histórico, político, que hemos hablado tanto. O sea, El vamos, ser vamos, habita, el ser nacional habita en el lenguaje y en específico en la pregunta. Así que más preguntas que respuestas. No me voy a adecuar al mercado. No me voy a adecuar al mercado. Así que o más que el mercado aquí reflejado en ustedes como asiduos auditorios están pidiendo que sea más corto, que Oscar sea en pelota, alguna weá. No lo va a hacer. No me voy a adecuar al mercado. No voy a caer, soy anti-mercado. Así que si el YouTube me pide 15 minutos para ser famoso, yo voy a tirar 4 horas. Si YouTube dice que no hable weas densas, Oscar va a hablar más weas más densas. Yo soy revolucionario anti-mercado. Así que el mercado, si pide 15 minutos, no lo tendrá en mi canal. Así que bienvenidos. Está bien. Véanse los videos en 5 días los hueones y tengan una acumulación de videos atrasados. Es como cuando vas a la universidad y tenéis 3 una libros petición. atrasados y 2 tareas pendientes. Exacto, la misma wea. Así ya, oye, profesor, un libro de 900 páginas, pero el profe no termina el de 200, cagó, weón, siga, no me adecuo al mercado. No sé si alguien quiere hacer, palabras finales o dejamos Sí. ahí y yo cierro nomás el programa al tiro nomás. No, ¿Cerramos nomás? hacer la intro de las palabras finales. Y todo Ya, perfecto. No, sí, él está bien, sí. Ya, entonces, chiquillos, bueno, muchas gracias por haber sintonizado. Bueno, yo no sé cómo se dirá esto, yo también ya tengo 3 décadas en el cuerpo, así que se dice muchas gracias por habernos visto, por habernos acompañado. Sí. por habernos acompañado acá en este primer programa de Forjando Nación junto al canal de Reflexión Nacional, que vamos a estar ahí trabajando también para dotar al otro programa, al otro canal que nos va a dedicar también meramente al nicho, un nicho muy activo, que les agradezco a todos los que siempre están participando en los chats, que me acompañan a mí también en el otro programa que tenemos en el Movimiento Social Patriota, que es Vía de la Muerte, que se está forjando una comunidad bien bonita porque no solamente se quedan en nuestros canales y hablan con nosotros y nos preguntan cosas o nos hacen ver cosas que nosotros no estábamos viendo, sino que también van a otros canales de otros lados a también hacer las preguntas importantes, las preguntas que en verdad nosotros creemos que son de relevancia
en este mar de neoliberalismo, de confusión de términos, de prioridades que no son prioridades. Entonces, un saludo para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esto, esperamos tenerlos en la próxima semana, en una próxima ocasión, en un próximo programa. Vamos a estar cambiando invitados, vamos a estar hablando de otros temas, así que quedan todos invitados y que tengan muy buena noche. Que estén muy bien, ahí nos vemos. Una acotación, viene Díganos. el evento de Orgullo Sur, así que compren su entrada, asistan y pásenla bien. Así que eso también es parte de generar comunidad. Y también Cambia la tenemos foto. la editorial. También tenemos la editorial. Ignacio Carrera Tenemos la Pinto, para editorial que... también, si quieren leer un librito. Así, recuerden que los militantes del Movimiento Social Patriota tienen un descuento. Solamente los militantes. También un incentivo para que también se metan al movimiento. Y Hay un porfa, tema que no vamos a paguen conversar sus por interno. cuotas. Ya se van a hacer militantes, paguen. Sí. Ah, también. Eso no lo muestres porque andan mostrando el hacha de la ropa sucia se la en casa. Ya. Ya, chiquillos, Ya, así que muchachos. muchas gracias. Muchas Que estén gracias. muy bien. Un gusto tenerlo a todos ustedes. Nos Chao. estamos viendo. Viva Chile. Cuídense. Chao, chao. Ya.